La Asociación de Marketing de España y Negocios TV le ofrece los Premios Nacionales de Marketing. Bienvenidos a este espacio de los Premios Nacionales de Marketing de la Asociación de Marketing de España. Hoy tenemos con nosotros a Lourdes Hernández Aja, directora de Marketing y Servicios de Calidalia. Bienvenida, Lourdes, a Negocios TV. Muchísimas gracias y bueno, es un honor estar aquí con vosotros, Juan Manuel. Bueno, Calidalia es una agrupación de empresas con un compromiso común, ofrecer calidad en los productos alimentarios. Además, como Calidalia habéis sido miembros del jurado de los Premios Nacionales de Marketing en diversas ocasiones. Cuéntanos un poco de historia, cómo nace Calidalia, qué es esta empresa. Pues Calidalia realmente es una empresa pionera que nace hace 22 años como iniciativa de un lobby que era el Club de los 20. El Club de los 20 era un lobby formado por una serie de empresarios, principalmente en aquel momento catalanes y madrileños, que se reunían para pues compartir sinergias, para hablar de sus empresas, etc. Entonces, estos empresarios en el año 2000 crean Calidalia como un centro de servicios compartidos para comenzar a compartir una serie de experiencias y sobre todo para realizar más eficientemente labores de manera conjunta que de manera individual. Entonces, de esta manera se constituye Calidalia en un principio con 19 empresas nada más. En este momento somos ya 31 empresas. De estas empresas, pues tenemos, no sé si tenemos alguna pantalla donde puedan aparecer todas, porque son 32. Ahora mismo la función conjunta supera más de 17 millones de euros, sumamos más de 50.000 empleados, estamos presentes en más de 150 países y estamos aportando valor a las áreas de compras, de calidad, de marketing, comercial, sistemas, a todas las áreas que pueda tener una empresa. Entonces, pues estamos muy orgullosos, tenemos muchos partners, hacemos una labor de consultoría, de homologación de colaboradores y pues el futuro se presenta pues magnífico, lo vemos así. Lourdes, una cosa que me ha llamado la atención es que tenéis como partners algunas empresas competidoras. ¿Cómo se gestiona esto? Porque a veces las grandes compañías, evidentemente, compiten en el mercado y a veces con intereses encontrados, evidentemente. ¿Es fácil de gestionar todo esto? Pues realmente sí. Indudablemente, desde el punto de vista de marketing, pues trabajamos de forma que las empresas competidoras no emprendan proyectos simultáneamente. Por ejemplo, mira, tenemos el ejemplo de cuando trajimos a Andrés de Washington, que no lo conocía nadie en España, y llevamos a cabo el programa de Vamos a cocinar con Andrés. Las empresas iban colaborando en el programa con Product Placement, pero iban de manera independiente. Luego también, por ejemplo, tenemos un centro especializado en neurociencia que se llama TITSI, donde los socios realizan estudios de mercado basados en neurociencia de manera individual, ¿no? Ahí no los mezclamos. Y luego hay otros proyectos y otras acciones de integración global donde sí que están de manera conjunta. Entonces, ellos conviven perfectamente y hay veces donde cuando hay que participar en algún acto donde pues a lo mejor tiene que estar Freixenet o Cornu o alguna de las aguas o de las bodegas o de los chocolates que tenemos en las empresas, pues se les comenta, lo deciden. Y un ejemplo también es la Universidad Calidalia. La Universidad Calidalia, pues ahí da igual que las empresas sean competidores. Nosotros tenemos acciones con ESADE y con IES donde llevamos a cabo cursos para directivos y entran directivos de todas las áreas de negocio. ¿Y cómo es vuestra participación en el jurado de los Premios Nacionales de Marketing? Bueno, principalmente quiero decirte que es un honor para mí ser jurado de los Premios de Marketing, porque realmente las empresas de gran consumo creo que tienen que tener una representación muy importante a la hora de participar con las categorías, en las 5 o 6 categorías que tienen los premios, y
nosotros llevamos muchos años trabajando con muchas empresas de este sector, en este caso 31, y las conocemos algunas mejor que otras, y creo que la participación de que haya una persona de Calidalia que tiene un expertise en todo este tipo de empresas es importante. Los premios yo creo que cada vez van a más. Son unos premios que están ahora mismo, bajo mi punto de vista, muy renombrados, están muy bien organizados y sobre todo cada vez nos estamos dando cuenta de que las empresas que participan, sean de gran consumo o no, están mejor representadas y bueno, pues están aportando y empoderando lo que es el marketing en nuestro país. Yo creo que juega un papel muy importante ahí la asociación con estos premios, sí, que efectivamente están muy reconocidos por todo el sector, por todos los profesionales del marketing en España, y eso es importante, esa unanimidad en el reconocimiento. Para terminar, Lourdes, ¿cuáles son vuestros retos, vuestras perspectivas de futuro a medio y largo plazo en Calidalia? Bueno, pues mira, realmente la situación de incertidumbre que estamos viendo en la actualidad, con falta de suministros, etcétera, hace que nuestra prioridad sea asegurar esos suministros, sobre todo en la parte de compras, también seguir trabajando en la parte de digitalización, conocimiento que nos permita de alguna manera gestionar más eficientemente la situación actual. Estamos en un momento complicado, pero el conocimiento que está aportando Calidalia y en el que está ayudando a estas empresas es imprescindible y es vital. Somos un referente, yo creo, ahora mismo para ellos y gracias a Dios, bueno, pues se ha podido ver en el 22 aniversario que acabamos de celebrar, me parece que fue el día 6 de octubre en el Ayuntamiento de Madrid, donde tanto el presidente como el director general, como muchos directivos de Calidalia y colaboradores estuvieron presentes y dieron una visión de hacia dónde queríamos ir. Acabamos de terminar nuestro plan estratégico y los retos de futuro ahora mismo son continuar con el desarrollo comercial, logístico, la sostenibilidad, la responsabilidad social y sobre todo programas de digitalización conjunta. Muy bien, pues muchísimas gracias Lourdes Hernández Aja, directora de Marketing y Servicios de Calidalia, por haber estado en este espacio de los Premios Nacionales de Marketing, en Negocios TV, en esta mañana de viernes con nosotros. A todos ustedes les espero el próximo viernes en el espacio de los Premios Nacionales de Marketing. Muchas gracias. La Asociación de Marketing de España y Negocios TV le ha ofrecido los Premios Nacionales de Marketing. Bienvenidos un viernes más a Tech Talks by Skiller Academy, aquí en Negocios TV. Lo primero, vamos a hablar de las claves de la semana con Juan Antonio Muñez Gallego, socio de Skiller. Bienvenido, Juan Antonio. Buenos días. Hoy tenemos unas claves definidas por la guerra que abre Elon Musk con Twitter y Apple. Aparte de eso, vemos que el ruido que hay dentro del ecosistema blockchain no ha parado. BlockFi también entra en bancarrota. O sea, todo el mundo tecnológico está viviendo un pequeño terremoto. Dentro de nuestras claves que vamos viendo dentro de la comunidad, vemos que MetaMask empieza a registrar las IPs de los usuarios que tiene. Esto dentro de una hot wallet es un cambio radical. Dentro de esa comunidad cripto no quieren ser rastreados por la IP. Habrá que ver cómo MetaMask va a hacer ese cambio para que la comunidad siga confiando en ellos. Aparte de ello, en este tema de protección de datos aparece Midnight, el creador de Cardano, ha decidido crear esta sidechain para dar un poco de protección de datos a todos esos desarrolladores y todas esas aplicaciones que se quieren crear dentro del entorno blockchain. Aparte de eso, el Reino Unido ha decidido empezar a regular todo lo que son tokens y activos digitales. Empieza a hacer un movimiento
para que esto esté con mayor seguridad dentro del Reino Unido y contrasta bastante con España. España desde todo el problema de FTX ha dejado de aceptar nuevos exchanges en el mercado, con lo cual habrá que ver todo este ruido y este terremoto que hemos visto dentro del entorno blockchain, cómo va a acabar dentro del año que entra, 2023. Aparte de eso, Skoda entra dentro del mundo Web3, crea lo que llama Skodaverse, va a ser un pequeño metaverso apoyado en una red llamada de Nemesis. Aparte tiene una criptomoneda llamada NEM, en donde la idea que tienen es que te muevas con ese coche por el metaverso y además puedas ganar esa criptomoneda llamada NEM. Aparte de eso, Asia sigue ganando terreno en todo el ecosistema blockchain. Creo que ya lideran todo lo que es plataformas de comercio apoyado en blockchain y según Chain Analysis sería ya el cuarto mayor mercado de criptomonedas del mundo. Con lo cual Asia realmente está tomando esa posición de liderazgo dentro de este ecosistema. Sin más, aquí acabamos las claves de esta semana. Continuamos en esta mañana de viernes en Tech Talks by Skiller Academy con una tertulia muy interesante sobre ciberseguridad. Vamos a hablar de cómo afecta la seguridad, la ciberseguridad en todo tipo de industrias, en el marketing, en el retail, en la vida cotidiana y en la administración pública, que también nos afecta a todos los ciudadanos. Tenemos para ello en esta mañana con nosotros a Rodrigo Hornos, Principal Cloud Compliance Specialist Manager de IBM España, Portugal, Grecia e Israel. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias. Tenemos a Carlos Cordero, CTO de Fujitsu. Bienvenido, Carlos. Buenos días, muchas gracias. A Víctor Molina, jefe de equipo de System Engineers y canal de Checkpoint. Bienvenido, Víctor. Bien. Pedro Viana, director de preventa de Kaspersky. Bienvenido. Muchas gracias. Y David Gasca, Sales and Marketing Manager en V-Valley Cybersecurity del grupo Sprinet. Bueno, la primera pregunta que tengo que haceros es ¿cómo está la ciberseguridad en España con respecto a los países de nuestro entorno? ¿Cómo estamos respecto, más que al mundo occidental en general, vamos a centrarlo en Europa? Y os voy a pedir que seáis breve, que sois muchos hoy para hablar del tema. Rodrigo, vamos a empezar contigo. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Pues la percepción que nosotros tenemos desde IBM es que el problema de ciberseguridad es global y la situación de ciberseguridad depende mucho de la capacidad, de la dotación de recursos, de la capacidad presupuestaria que tienen tanto las administraciones públicas como las compañías pequeñas, pues las grandes ya tienen una dotación presupuestaria que cubre una gran parte de sus necesidades. Pero sí que es cierto que se está viendo un incremento de esas dotaciones, hay un interés, una voluntad de mejorar bastante la ciberseguridad, habida cuenta de la situación de riesgo, de los conflictos geopolíticos y en general, sobre todo, de la industrialización de la delincuencia organizada en lo que se refiere a atacar las compañías para obtener un lucro, un beneficio económico. Buenos días. Pues yo, como siempre optimista, os diría que estamos a la par o incluso un poco por encima en España, basado en dos factores. El primero, la inversión que hacen los negocios y hace la administración pública en ciberseguridad en general, está a la par o aprovechando incluso los fondos de Next Generation un poco por encima. Y el segundo factor es el talento. Y en talento, aunque hay muchas voces que lo dramatizan y demás, en España estamos mejor que el entorno europeo. Yo coincido que las grandes empresas están a la par y quizás a lo mejor un poco por encima. El problema quizás en España lo tenemos en la pequeña y mediana empresa, que le ha costado más esa digitalización, se encuentra un poco más desprotegida y el tipo de ataque que tenemos hoy en día, ahora mismo, le es indistinto. Muchos de los ataques que recibimos, hay algunos muy dirigidos a grandes empresas, pero la empresa pequeña, mediana, está desprotegida en algunos ambientes. Entonces yo creo que estamos bien en algunos lados y un poco por detrás en otros. Coincido también con ese análisis
incluyendo el punto en el cual nosotros vemos que aunque hayamos detectado una cantidad importante de ataques dentro del mercado español y portugués, nosotros vemos que la concienciación de la ciberseguridad en las pequeñas y medianas empresas ha aumentado de forma drástica. Consecuentemente, con eso lo que conseguimos es que esas empresas tocadas por esa situación invierten más en la ciberseguridad. Con eso, como han comentado nuestros compañeros, se consigue que el nivel de ciberseguridad del mercado español y el portugués también esté por encima, a la par y un pelín por encima del mercado de los demás países. Sí, yo también coincido también con visión de que la inversión en seguridad va muy de la mano, o sea, el avance en seguridad va muy de la mano de la inversión que puedan permitir las empresas, y esto impacta mucho a las empresas medianas. En España, pues tradicionalmente ha impactado mucho, sobre todo porque la ciberseguridad, pues dependiendo si se pudiera ver como algo que apoya el negocio, como un coste. Pero ahora está habiendo un poquito de cambio en cuanto a inversiones, fondos que pueden apoyar esto. Y luego también me gustaría recalcar que sí que estamos viendo una tendencia positiva en España en cuanto a las empresas que dan servicios de seguridad, que están, digamos, implantando ciertos centros, ¿no?, de inteligencia y de servicios en España. Y eso creo que es un avance bueno. No sé si tenéis algún dato de cómo está afectando a las diferentes industrias en España todos estos problemas de ciberseguridad. ¿Se puede cuantificar de alguna manera en euros, digamos, la repercusión de los ataques? No sé si alguno tenéis algún dato en este sentido. Es muy difícil realizar una cuantificación económica del impacto que puede tener ataque. Lo que sí que es cierto es que, lógicamente, los beneficios, sobre todo de las grandes compañías, banca, eléctricas, etcétera, se reducen porque hay que gastar mucho dinero en ciberseguridad. Lo cual, bueno, pues al final pasa a ser un coste de operación propio de la compañía y se va naturalizando cada vez más. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, una falla en los servicios como hemos vivido en la administración pública en algún caso puntual puede aparentemente impactar, ¿no?, en la vida de la gente. Sí que es cierto que la ciberseguridad nos afecta a todos, puede impactarnos en un momento dado porque no podamos utilizar un servicio en línea. Hemos visto caídas de WhatsApp, hemos visto caídas de Facebook, de servicios que habitualmente utilizamos y se han convertido en necesidades del día a día, pero lo cierto es que no se puede dar una cifra cuantificada en euros. Podemos hacer una estimación presupuestaria de lo que se puede necesitar para afrontar la cobertura del riesgo desde un punto de vista de valoración, de evaluación de riesgo y de las contramedidas que son necesarias desplegar. En algunos casos, lógicamente, son muy caras. En España, la legislación con la que nos regimos, que es la GDPR, la europea, no obliga a dar datos de ataques que no afecten a datos de usuarios europeos o empresas europeas, con lo cual si afecta únicamente a la producción que yo puedo tener, está claro que me va a afectar. En entornos industriales cada vez estamos más viendo ataques que afectan a la capacidad de producción o al nivel de producción, pero primero no tengo que declararlo porque puede afectar a la imagen de mi empresa y segundo, además es muy difícil de cuantificar. Sí es más cuantificable a lo mejor ataques de denegación de servicio que podemos encontrar en plataformas de e-commerce o que dependen del servicio, donde pues si hacemos un ataque de denegación de servicio en la época de Black Friday, donde se concentran más ventas, o en Navidad, pues las empresas tendrán más fácil medirlo, pero es que al final hay muchos aspectos donde es muy difícil gestionarlo. Al hilo de lo que comentaba David, hace pocos días saltaba la noticia de la preocupación por la ciberseguridad alimentaria de una gran industria alimentaria española, una gran empresa como es Pascual, ni más ni menos. Estamos hablando de lo que comemos todos los días, ¿no? Yo creo que esto evidentemente influye mucho porque hay una preocupación real para que no sufran ataques en su cadena productiva. No sé si queréis añadir algo más. Sí, me gustaría comentar también, es un punto muy importante hablar de la ciberseguridad en un contexto general, pero especialmente también en la parte industrial, porque como comentó nuestro compañero de Vivale, si hay un ataque de denegación de servicio de una empresa que se dedica al comercio electrónico, no venderá.
consecuentemente no ingresará el dinero por sus ventas. Eso es un problema. Pero cuando hay un ataque a un proceso productivo alimenticio, tenemos un problema de salud pública, en el cual la calidad del producto puede no llegar adecuadamente al consumidor final o directamente una parada de producción. Todo eso conllevará a la empresa un coste financiero y principalmente de reputación. Uno de los temas que personalmente, y creo que está en la mente de todos, más preocupa es la suplantación de identidad, que es una de las formas de ataque cibernético, de problema de ciberseguridad, ya no solo a título personal, sino vamos a centrarnos en las empresas, porque puede suponer, aparte de ser un delito, un problema real para las compañías. Carlos, ¿cómo estamos en este punto y qué puede pasar de aquí a digamos, medio plazo? ¿Cómo se pueden defender las empresas? Suplantación de identidad no es un tema nuevo. Es un problema que existe desde hace años y no va a terminar. Es muy fácil suplantar a una persona o una empresa, pero lo mismo que es difícil que una persona arregle ese problema de suplantación, para una empresa es muy sencillo solucionarlo y muy rápido. No veo un problema en la suplantación de identidad de la empresa, sí lo veo en la de una persona, ¿vale? Sobre todo en los jóvenes. Yo sí me gustaría comentar ahí, enfocándonos en las empresas, creo que bueno, la suplantación de identidad, efectivamente, como has comentado, no es un tema nuevo, es algo que tiene muchos años atrás. Sí que es verdad que ha ido evolucionando, pero el hecho de que sigue estando vigente y que seguirá estando es porque funciona, ¿no? Es porque es algo que es más o menos fácil de hacer y tiene cierto éxito, ¿no? Y en las empresas el objetivo es, pues hay diferentes formas de estafa, ¿no? Es hacerse con la X cuenta y de ahí pues intentar hacerse con credenciales o con una transferencia bancaria o decirle a alguien que haga X cosas o acceder a otros sistemas internos. Entonces, ¿cómo estamos ahí? Me gustaría recalcar la importancia de cubrirse en diferentes aspectos donde sobre todo te atacan con este tipo de ataques, ¿no? Como pueden ser correo electrónico o como pueden ser otros dispositivos que se dejan un poquito más descubiertos, ¿no? Que se tiene desde tradicionalmente la percepción que están seguros, como pueden ser los dispositivos móviles, porque al final es un ataque que ataca al usuario, ¿no? Aunque el objetivo final sea la empresa, se ataca al usuario, y al usuario se llega a través de diferentes vías, las más típicas a lo mejor el correo electrónico, el dispositivo móvil, y hay que plantear medidas de seguridad específicas para poder cubrirse de este tipo de ataques. Sí, yo últimamente la parte de phishing, suplantación de identidad, incluso por redes sociales, que es otro punto de ataque hoy en día, los ataques persistentes, la evolución de la ciberseguridad está yendo ahora mismo a una tecnología de cero confianza. Es lo que estamos viendo ahora mismo y que todas las empresas como Checkpoint está yendo es el cero trust, cero confianza. Me da igual que sea el usuario que dice ser, que tenga las credenciales, yo no confío hasta volver a hacer una verificación independientemente del dispositivo, donde además aplico unas reglas que, vale, esta persona que es el CTO tendría acceso a esto, pero ¿por qué, dónde, a qué horas y desde qué sitio y desde qué dispositivo? O sea, para mí la evolución del Zero Trust es lo que intenta atajar el problema de suplantación de identidad dentro de las empresas. Les afecta desde el punto de vista del usuario, pero yo creo que la tecnología está evolucionando en ese camino y ahora mismo casi todos los principales fabricantes van hacia esa tecnología. Sí me gustaría añadir en ese caso también, aparte de las tecnologías, un eslabón, que es el eslabón más importante en toda la cadena de ciberseguridad, que es el usuario. Podemos proteger el dispositivo, podemos proteger el correo electrónico, pero el usuario, cuanto más conciencia tenga de su nivel de responsabilidad dentro de la cadena de ciberseguridad, es muy importante, ¿vale? Cuanto más se sepa cómo gestionar de forma adecuada el correo electrónico, cómo posiblemente detectar ese phishing que el sistema no lo ha conseguido parar, cómo trabajar con las contraseñas de forma adecuada, cómo verificar los procesos internos para que el famoso timo del CEO no llegue a su fin, que es al final conseguir una transferencia de dinero. Dobles factores de comprobación. Son determinadas situaciones de conocimientos complementarios, que es la concienciación en ciberseguridad, que son claves también, aparte de la tecnología. Sí, de hecho, yo coincido con ese punto porque al final el eslabón más débil es el usuario. Entonces, de la misma manera que
ya cuando nos subimos al coche nos ponemos el cinturón de seguridad, que lo hacemos de forma instintiva, lo hacemos siempre. Cuando nos relacionamos a través de la tecnología, cuando conectamos con las entidades que nos prestan servicio a través de la tecnología, tenemos que adoptar esa prudencia, tenemos que adoptar esa sana incredulidad de no creernos lo que nos están diciendo, lo que nos están enviando y volver a comprobar que efectivamente, es decir, si nos llega un mensaje diciendo que nos pongamos en contacto con nuestro banco, no hay que pinchar en un enlace que te envían, hay que llamar por teléfono si el banco no es tuyo. Sobre todo si el banco no es tuyo. Que sea tuyo, estás esperando un paquete en correos. Al final, la seguridad sí que es cierto para el ciudadano depende de su propia prudencia, de su propia capacidad de ser prudente, y es cierto que las grandes empresas, y esto hay que reconocerlo, están haciendo una inversión tremenda en las campañas de concienciación y de formación, no solo de sus empleados, no solo de sus empleados y de sus hijos, que es una cosa que se empezó a hacer hace muchos años, sino también del cliente, al que se le dice, no, usted cuando tenga que hacer algo, usted abre directamente la aplicación, no pincha en ningún enlace, abra usted la aplicación y ahí haga usted lo que tenga que hacer. Ese tipo de mensajes que son muy sencillos, son comportamientos que hay que ir asimilando en nuestro día a día. Si me permites ahí, perdón, sí que quería recalcar un poquito más en esta línea, ¿no?, de la concienciación. Muchas veces tenemos el concepto de que esto es algo que solamente le afecta a la gente que está un poco más fuera de la tecnología, ¿no? O a lo mejor a personas mayores o a gente que no está muy actualizada, pero bueno, la verdad es que no tiene por qué ser necesariamente así. A medida que algo sea un poquito más fino o un poquito más dirigido, la gente empieza a dudar, ¿no? Y hace poco me encontré también esto en un círculo un poquito más cercano, hablando más informalmente, del típico mensaje que recibimos, yo creo que casi todas las semanas, todo el mundo, de correos, de tienes un paquete y te cuesta devolverlo en aduanas, X, muy poco dinero, ¿no? Y me dijeron, ¿y esto? Y diciendo, pues esto es claramente un phishing, vamos, recibo uno todos los días. Ya, pero es que tengo un paquete justo que me tiene que llegar y entonces no sé si será verdad. Entonces dice, joder, una persona que era joven, que es tecnológica, con redes sociales, que usa activamente este tipo de cosas, y dice, estás cayendo en esto simplemente porque tu situación en este momento pues puede encajar. Es decir, a medida que se va afinando un poquito más el mensaje, ya la gente no lo tiene tan claro. Entonces es importante el tema de la concienciación, y también eso nos lleva a pensar que cuando es algo que no es tan genérico, que es algo que va un poquito más fino, pues la gente pica, ¿no? Estamos además en un momento crítico, porque lo que comentabas, y es verdad que quien más quien menos ha recibido uno, si no uno cada semana, un mensaje de la mensajería tal o correos directamente, tiene un paquete para ti, en esta época del año, con Black Friday, con el Cyber Monday, con la campaña de Navidad, que quien más, quien menos, pues también está recibiendo o enviando paquetería, algún tipo de obsequio, a nivel empresarial, a nivel particular, cualquiera podemos caer si no andamos con cuidado. Esto es importante para todo el mundo, que no caigamos en esta trampa relativamente fácil de pinchar un enlace que no sabemos lo que nos puede suponer, sobre todo a golpe de un golpe de dedo, un clic con el dedo en el móvil. Cambiando un poquito de tema, ¿estamos los ciudadanos a salvo de la cantidad de datos, o sea, teniendo en cuenta la cantidad de datos que manejan nuestros bancos, las compañías eléctricas, las aseguradoras, los médicos, las teleoperadoras, estamos a salvo con nuestra privacidad? Y no solo a nivel ciudadano particular, también las empresas, porque también reciben este tipo de servicios. ¿Estamos a salvo? ¿Tenemos ciberseguridad garantizada por el hecho de que sean grandes empresas, Pedro? Rodrigo, perdón. La seguridad no es un estado. Es decir, no se puede decir que estamos seguros o no se puede decir que estamos 100% seguros. Es un proceso. Y en ese proceso de aprendizaje, los ciudadanos tenemos una parte importante de responsabilidad. Es curioso que nos preocupan nuestros datos personales y, sin embargo, cada vez que nos vienen a hacer una entrega a la puerta de nuestra casa, facilitamos el número de nuestro DNI a una persona que no conocemos de nada. Es decir, hay cosas que tenemos que ser capaces de balancear. ¿Cuál es el nivel de riesgo? ¿Qué es lo que más me preocupa desde el punto de vista de seguridad? ¿Qué me preocupa?
¿Que me roben mi casa cuando estoy de vacaciones? Pues intentaré evitar colgar fotografías de cuando estoy en la playa. Es decir, hay cuestiones que hay que considerar como ciudadanos. Desde el punto de vista administrativo, a ver, la administración, las grandes empresas tienen nuestros datos porque tenemos contratos con ellos que nos vinculan y son necesarios. Entonces, ¿hasta qué punto nuestros datos están seguros? Hombre, están bastante seguros. Las grandes compañías todas tienen unas enormes inversiones en ciberseguridad, enormes inversiones en equipos técnicos que son extremadamente buenos. Hay que reconocer que en España hay personal de ciberseguridad extremadamente capaz, extremadamente bien preparado, bien formado, con ciclos de formación muy intensos, pero sí que es cierto que se nota que cada vez hay menos gente para cubrir esas vacantes. En la administración pública eso es algo que va a peor. ¿Por qué? Pues porque la administración pública no está tan preparada. Sí que es cierto que hay un gran esfuerzo que se está haciendo por parte del Centro Criptológico Nacional, del Centro Nacional de Inteligencia, para que la administración pública esté más que preparada, pero sí que son necesarios esos fondos de recuperación, esos fondos para aumentar el presupuesto de la administración pública, para que doten las capacidades, formen a los equipos correctamente, etc. El ciudadano puede estar relativamente tranquilo, porque de hecho los datos que tiene la administración de nosotros son realmente no son tan grandes, son limitados, son nuestros datos identificativos, poco más. Con eso no se puede materializar en dinero, pero sí que es cierto que nos preocupa esa privacidad. Pero yo creo que podemos estar razonablemente seguros. Carlos, os voy a pedir brevedad porque nos queda ya poco tiempo. No hay forma de garantizar al 100% la ciberseguridad de nada ni de nadie. O sea, es un hecho, no es nuevo, es desde hace años y seguirá siendo así por muchos años más. Pero dentro de que no es posible garantizar ese 100%, de nuevo siendo positivo, yo diría que sí, que el ciudadano está razonablemente protegido, por lo que acaba de decir mi compañero, las grandes inversiones y la gran preparación que tienen las grandes empresas y en general la administración pública, la utilización de cifrados de información. O sea, insisto, no es posible garantizar al 100%, pero el ciudadano puede estar razonablemente confortable con su privacidad. Sí. Yo creo que básicamente el mensaje a añadir es: estamos seguros, pero el ciudadano siempre tiene que estar un punto alerta. Igual que la seguridad que tú tienes en tu vida a la hora de conducir o a la hora de tu vivienda, tienes que permanecer un poco alerta, porque en el momento que bajes un poquito la guardia, aunque estés seguro, siempre había alguna filtración de alguna aplicación insegura donde has dado demasiados datos. Yo es lo que añadiría. Me gustaría mucho añadir que España, a nivel de legislación, tiene una legislación muy garantista. Tenemos nuestro RGPD, ¿vale?, que hace con que todos los datos de los ciudadanos que estén protegidos bajo determinadas situaciones en las cuales garantiza que ese dato es, primero, protegido, segundo, accesible por el propio ciudadano, en el cual puede solicitar su propia eliminación de esos datos. Más garantista que eso, yo lo veo complicado a nivel tanto europeo como en otros países. Sí, bueno, pues añadir a lo que ya se ha comentado, pues bueno, también como desde el punto de vista de empresas hay que tener en cuenta que es un asunto complejo, que los datos no están únicamente en un único sitio, ¿no? A lo mejor hay colaboración con diferentes empresas de terceros para diferentes servicios que la propia empresa tiene que dar. A lo mejor un proveedor de servicios de Internet necesita contratar una empresa de terceros para las personas que tienen deudas, ¿no?, o que tienen que pagar, y eso tienen su base de datos, y a lo mejor hay filtración de datos por ahí porque se ataca a esa otra empresa de terceros. Entonces, las empresas tienen que tener unas fuertes exigencias de cumplimiento normativo y de cumplimiento de seguridad a esas empresas con las que trabajan, y los ciudadanos y usuarios, por otro lado, pues tienen que estar alertas ante eventos de filtración de datos que en ocasiones ocurren, aunque los datos estén medianamente seguros, para que, si eso ocurre, pues cambiar las contraseñas o los datos que tengan que cambiar. Al hilo de esto que comentaba Víctor Molina de Checkpoint, hace unos días conocíamos que
según las diversas fuentes, alrededor de 85 millones de teléfonos de una de las principales redes sociales de mensajería instantánea habían sido filtrados. ¿Qué podemos esperar a nivel de ataques con esa filtración y qué defensa tenemos? ¿Qué podemos hacer ante este tipo de filtraciones de nuestros datos personales, que significa que cualquiera puede tener nuestro teléfono y además el de nuestros familiares, amigos, colegas y atacarnos de una forma relativamente sencilla? El problema es que cuanta más información tienen de nosotros, no porque les preocupe, sino porque es información que está disponible en la dark web, cada vez es más efectivo el ataque. Si yo sé que me hablo con Pedro de Kaspersky y sé qué tipo de relación tengo con él, sé lo que le puedo pedir de una manera que no salte una alarma, ¿no? Eso es lo que hace que estas filtraciones de datos saben demasiado de nosotros, en el sentido de que hay demasiadas variables que pueden conocer. Facebook conoce más de nosotros que nosotros mismos en base a los likes que damos, lo que no nos gusta, lo que seguimos. Al final es lo mismo. Si yo veo que hablo con esta persona y le pido cheques, transferencias, o veo que hablo con esta otra y le pido que me haga una contratación de este tipo de fondo, sé que puedo ir por ahí para hacer ese ataque. Entonces es lo mismo, es la prevención del usuario, pero para ataques cada vez más peligrosos y, lo que he dicho antes, cero confianza. Es también hacer hincapié en la contextualización de la información, como bien ha comentado nuestro compañero, ¿no? Cuanto más yo como atacante sepa de mi objetivo, más probabilidad de éxito lo tendré. Entonces, comportamientos clave, la concienciación y la ciberseguridad por parte del usuario. Entender que muchas veces ahora podemos ser atacados tanto por SMS, como somos habitualmente con correos electrónicos, con mensajes de bancos, como también ahora está cada vez más en crecimiento un tipo de ataque en el cual suplanta la identidad de uno de nuestros hijos y piden para hacer una transferencia urgente porque he cambiado el teléfono. Todo eso vía un programa de mensajería. O que han secuestrado a nuestros hijos. Aquí en España no hay tanto, pero en otros países sí, pero es una tendencia al alza. Es manipulación del dato para intentar convencer a la otra persona a hacer lo que yo quiero que haga. Sí, y además ha mencionado antes el tema de la dark web, ¿no? La comercialización de este tipo de bases de datos y lo has dicho al comienzo también, la industrialización de las empresas empresas, es que se dedican, son empresas, auténticas empresas que se dedican a hacer ciberataques, ¿no? Y tienen su organización y sus diferentes personas repartidas por el mundo con diferentes roles y tendrán su rol equivalente a captación de clientes o captación de víctimas. ¿Y a qué voy con esto? Voy que si esta base de datos les puede servir a los ciberatacantes para atacar, ya no solamente enfocar a usuarios, sino atacar a los usuarios de determinadas empresas, pues bueno, dependerá de la cantidad de datos que se haya filtrado con esto. Si son solo número de teléfono y nombres, pues lo tendrán más difícil. Pero si son número de teléfono, nombres y empresa, por ejemplo, pues eso ya te puede decir, pues este tipo de empresa me interesa a mí atacar, porque es una empresa que tiene una potencia económica con la que puedo extorsionar, etcétera, y ya ir más fino. Y ya utilizar esos datos para contextualizar, como comentáis, y decir, bueno, pues le voy a engañar a alguien con algo que le encaje mejor. No es nuevo. Acordaros hace unos años el hackeo que hubo de la red LinkedIn, que eso sí que es la red social por naturaleza, y se filtraron decenas de millones de registros. No puedes protegerte contra eso. O sea, una vez que tus datos son públicos y están por ahí en manos de no se sabe quién, no puedes protegerte contra eso. Enriquecen tu ficha, llega un momento pues, en que saben mucho de ti y tienes que ser pues, consciente, porque la empresa te va a avisar de que alguien tiene tus datos, está obligada a ello, y con eso pues, tiene que aumentar tu sensibilidad y estar más atento, si cabe, pues, a posibles preguntas de tus cuentas y demás. El secreto, pues intentar minimizar tu huella digital, ¿no? O sea, lo que haces en las redes, lo que dices, lo que cuentas, la información que tiene, pero no hay muchas maneras de protegerte ante eso. Yo daría solo 3 claves para terminar este punto, ¿no? La primera, vuelvo a insistir, la prudencia del propio usuario. La segunda, la sana incredulidad de no creer cuando nos contactan alguien que no conocemos, para qué, por qué, cómo ha obtenido mis datos, etc. Y la tercera, el conocimiento de las características de seguridad de las aplicaciones que utilizamos, que mucha gente no conoce los mecanismos de seguridad de aplicaciones que hemos mencionado, LinkedIn, Facebook,
Google, para configurar las opciones de privacidad, que solo sean las personas que nos conocen las que tengan acceso a nuestra información. Esto es muy importante. Hay una cuestión de formación para el ciudadano que es necesaria y hay que cambiar ese parámetro en la mente de las personas. Quizá para los más jóvenes, hemos hablado mucho de empresa y de profesionales, pero quizá para los más jóvenes sea también un mensaje, ¿no? Cuidado con toda esa cantidad ingente de información que se comparte, evidentemente, de forma voluntaria y bueno, pues libre en todo tipo de redes, en todo tipo de plataformas, pero que puede tener consecuencias. Una última pregunta muy rápida, porque es algo conocido desde hace tiempo, pero que seguro que más de un televidente nos lo agradecerá. ¿Qué es el ransomware y cómo afecta a las empresas y a los profesionales? Muy rápido. Bueno, pues ransomware lleva ya unos años ahí a tope. Pero ransomware básicamente es un secuestro de tus datos. Hay por decir, a nivel tecnológico, ¿no? Típicamente cifran toda tu información y te piden un rescate. Ese es el secuestro, ¿no? Y ahora además se lleva, digamos, está de moda hacer una doble extorsión, que es que te piden un secuestro y además si no lo pagas a tiempo te voy vendiendo tu información, que además puede tener un valor especial. Con lo cual las empresas se encuentran en la tesitura de que no solamente tienen que pagar, sino que además tienen que pagar a tiempo. La recomendación, por supuesto, es siempre no pagar ese rescate porque estamos financiando la ciberdelincuencia, pero de luego es una decisión difícil. Hay que protegerse para que no te ocurra. Pero, Víctor, más allá de esto, ¿sí? de no pagar, ¿qué debería hacer un ciudadano? ¿Llamar a la policía inmediatamente o un profesional? Bueno, yo creo que el objetivo del ransomware hace tiempo que más la empresa, porque hay una economía fuerte ahí, unos rescates fuertes. Entonces, llamar a un profesional, desde luego. No pagar el rescate, por supuesto, y lo que hay que hacer es intentar... Estamos hablando de medidas a posteriori, ¿no? Una vez estás a posteriori, estamos en un escenario bastante delicado. A mí me gustaría recalcar las medidas a priori, que es política de parcheo, política de seguridad, ya no solamente tecnológica, sino de educación de los usuarios, como hemos hablado antes, políticas de parcheo, de actualización de los sistemas, de backup, porque si hay algo que ocurre que tú puedas restaurar, que no te pongan con la espada de la pared, ¿no? Y, por supuesto, de tecnologías. Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado de sí este programa Tech Talks by Skiller Academy. Este viernes despido ya a Rodrigo Hornos de IBM, Carlos Cordero de Fujitsu, Víctor Molina de Checkpoint, Pedro Viana de Kaspersky y David Gasca de V-Valley Cybersecurity. A todos ustedes les espero el próximo viernes en Tech Talks by Skiller Academy, aquí en Negocios TV. Muchas gracias.